Bielorrusia, 1944. Una columna alemana de Tigers avanza al ataque. No hay artillería rusa. Parecería que el destino está sellado. Pero de pronto sucede algo inexplicable. Las máquinas de varias toneladas se apagan una tras otra. El éter muere. Las armas dan descargas eléctricas a los soldados. Los alemanes gritan en pánico sobre magia negra. Pero no era magia. Era física llevada al absoluto. Hoy les contaré la historia de la hazaña olvidada de los ingenieros Stepanov y Vorobiov. La historia de cómo un invento genial se convirtió en una maldición. ¿Por qué los creadores del rayo mortal suplicaron ellos mismos destruir su creación? ¿Qué los obligó a elegir el olvido en lugar del premio Nobel? ¿Y qué detalle macabro se escondía en los primeros planos de esta arma? Las respuestas a estas preguntas yacían en una carpeta polvorienta del archivo especial de la NKVD, y lo que encontramos allí cambia por completo la noción sobre la guerra. La línea verde en la pantalla del osciloscopio se sacudió y se detuvo en un punto muerto. En el sótano no olía a humedad, sino a goma quemada y a miedo. Era un olor a ozono, tan denso que dejaba un sabor metálico en la lengua. Año 1941, noviembre. Nos encontramos a 6 metros bajo tierra, en las entrañas de hormigón de un instituto de investigación evacuado. Aquí no hay frente en el sentido habitual, aquí no hay trincheras. Pero es precisamente aquí, entre rollos de alambre de plata y toscas tuberías de agua, donde se libra una batalla más aterradora que cualquier ataque con bayonetas. Porque en un ataque con bayonetas tienes una oportunidad, pero aquí tu oponente son las leyes de la física, y ellas no toman prisioneros. Alexei Stepanov se secó el sudor de la frente con la manga sucia de su bata. Sus manos, cubiertas de pequeñas quemaduras por la electricidad estática, temblaban. No por miedo a los alemanes, que ya estaban cerca de Moscú. Temblaban por el agotamiento. 72 horas sin dormir, 3 litros de té fuerte y una cajetilla de Velomor. Ese era todo su combustible. Frente a él, en el banco de trabajo, yacía lo que debía salvar al país, pero que por ahora solo mataba las células nerviosas de sus creadores. El prototipo del emisor. Una construcción tosca y fea de 300 kilogramos. Puro cobre, vidrio y esperanza. La tarea impuesta desde arriba sonaba a delirio de un loco. Detener una división de tanques sin un solo disparo. Dejar sin energía las máquinas de acero. Convertir a los temibles Panthers y Tigers en montones de chatarra inútil. Los físicos llaman a esto inutilización remota de la red eléctrica de a bordo. Los militares lo llaman milagro. Los chequistas lo llaman una orden, por cuyo incumplimiento te fusilan en el patio. Stepanov sabía, los milagros no existen. Solo existe una intensidad de campo electromagnético calculada con precisión, y por ahora la ecuación no cuadraba. En un rincón del laboratorio, en una silla coja, estaba sentado el supervisor de los órganos de seguridad del Estado. Un capitán con gorra azul que ni siquiera miraba los instrumentos. Miraba la nuca de Stepanov. Una mirada pesada como el plomo. No entendía ni una palabra de esas fórmulas escritas con tiza en la pizarra negra. Para él, esos símbolos griegos eran solo una excusa para el retraso. Le quedan 12 horas, camarada ingeniero. La voz del capitán sonó seca, como el chasquido de un cerrojo. Si la instalación no funciona para la mañana, consideraremos esto un sabotaje. Stepanov no se volvió. Apretó el terminal en el bloque de condensadores. La llave se resbaló, arrancándole la piel de los nudillos. La sangre goteó sobre el plano, justo en el esquema del circuito de descarga. Simbólico. La ciencia en la guerra siempre exige víctimas, solo que usualmente esas víctimas son invisibles. No es una muerte heroica con una granada bajo las orugas. Es un desgaste lento desde adentro. El problema estaba en la potencia. Para atravesar el cableado blindado de un tanque alemán se requiere un impulso de fuerza colosal. Una descarga dirigida de 2 megavatios. Es como atrapar un rayo por la cola, apretarlo en un puño y lanzarlo directo al objetivo. Pero los condensadores soviéticos del año 41 no soportaban tal carga. El aislamiento se derretía, convirtiéndose en una masa negra y pegajosa. El dieléctrico se perforaba 0,3 de segundo antes de alcanzar la potencia máxima. «Suministren voltaje», ordenó roncamente Stepanov a su asistente. El asistente, un estudiante de ayer con los ojos hundidos, puso la mano en el interruptor. Le tenía miedo a esa máquina, y hacía bien.
Esa instalación era una silla eléctrica para la técnica, pero un solo error en los cálculos de la toma de tierra y se convertiría en una silla eléctrica para todo el equipo. Hay suministro de voltaje, circuito 1 normal, calentamiento de lámparas, 80%. En la sala crecía un zumbido bajo. Eran los transformadores zumbando al límite de saturación del núcleo. El sonido penetraba en los dientes, hacía vibrar los tímpanos. Stepanov miraba el amperímetro. La aguja se arrastraba hacia la zona roja. 200 amperios, 250, 300. ¡Dale el impulso completo!, gritó tapando el aullido del generador. El interruptor bajó. El destello fue tan brillante que incluso a través de los párpados cerrados golpeó los ojos. Un estallido seco, parecido al disparo de un cañón de 45 milímetros, rompió el silencio del sótano. Y de inmediato, olor a aislamiento quemado, pero ahora se mezclaba con el hedor nauseabundo del cobre fundiéndose. Stepanov abrió los ojos. La instalación humeaba. La guía de ondas principal, que habían armado con tuberías de agua y cucharas de plata confiscadas a los antiguos ricos, se había ennegrecido y doblado. Perforación. Otra vez perforación. La energía, en lugar de salir en un haz dirigido, se derramó dentro del esquema, quemando meses de trabajo en una fracción de segundo. El capitán de la NKVD se levantó lentamente de la silla. Se acomodó el correaje. En el silencio que siguió a la explosión del condensador, el crujido de sus botas parecía ensordecedor. ¿Fue ese el último intento, Stepanov?, preguntó. En su voz no había regodeo, solo una constatación burocrática del hecho. Para él, el ingeniero Stepanov acababa de dejar de ser un cuadro valioso para convertirse en material desechable. Stepanov miraba los restos humeantes de su creación, vacío en la cabeza. El miedo se había ido. Solo quedaba una lógica fría y malvada. ¿Por qué se perforó? ¿Dónde está el error? Se acercó a la instalación, ignorando el calor que emanaba del metal. Tocó el cable carbonizado. El aislamiento no soportó la expansión térmica. Goma común. Necesitaban teflón o mica, pero ¿de dónde sacarlos en una ciudad sitiada? Necesito más tiempo, dijo sin volverse hacia el chequista. Sé cómo arreglarlo. Cambiaremos la geometría de la bobina. Reduciremos la inductancia de las corrientes parásitas. No hay tiempo, atajó el capitán. El tren sale en 1 hora. Destruyan el equipo. La documentación al saco. Usted viajará en un vagón especial. O no viajará a ninguna parte. Era un callejón sin salida, ingenieril y vital. Stepanov entendía. Si desarmaban la instalación ahora, ya no podrían volver a armarla. No habría ni piezas, ni este sótano, ni este voltaje en la red. Y los tanques de Guderian seguirían arrastrándose por nuestra tierra, y no habría nadie para detenerlos. La ciencia perdía ante la guerra. La fuerza bruta vencía el intelecto. Pero justo en ese momento, cuando la desesperación casi lo cubría por completo, la mirada de Stepanov cayó sobre el diario del laboratorio. Página 44. Gráfico de histéresis. La curva subía bruscamente hacia arriba. De repente lo entendió. Estaban tratando de romper la pared con la cabeza, inyectando potencia. Pero había que encontrar una grieta en la pared. La frecuencia. Todo estaba en la frecuencia. No hay que quemar el cableado con potencia, hay que obligarlo a resonar. ¡Esperen! Stepanov se volvió hacia el capitán. En sus ojos, rojos por la falta de sueño, ardía ese mismo fuego que tienen las personas que han mirado más allá del horizonte de sucesos. No hay que destruir nada. Deme 2 horas. Solo 2 horas. No pido un milagro. Sé cómo obligar al acero alemán a trabajar contra ellos mismos. El capitán se detuvo junto a la puerta. Su mano descansaba en la funda de la pistola. Miraba al físico, evaluando los riesgos. Siempre tendría tiempo para fusilarlo. Pero informar al centro sobre una nueva arma, esa era una oportunidad de ascenso. O de vida. 1 hora, Stepanov, dijo mirando su reloj. 60 minutos. Y si este montón de basura no da resultado, yo personalmente ejecutaré la sentencia aquí mismo, sobre el fondo de tus fórmulas. La puerta se cerró de golpe. Stepanov se quedó a solas con la máquina. 1 hora. 3600 segundos. Una eternidad para un fotón. Y un instante para un humano.
Agarró los alicates. Ahora no era ciencia. Era cirugía sin anestesia. Empezó a cortar los circuitos sobrantes, simplificando el esquema hasta el primitivismo. La genialidad siempre es simple, pero hay que llegar a esa simplicidad a través del infierno de la complejidad. El esquema no debía ser una fuente de fuerza, sino una llave a la vulnerabilidad del enemigo. Y esa llave la empezó a tallar justo ahora, arrancándose las uñas y maldiciendo todas las leyes de la electrodinámica. Año 1944. Junio. Bielorrusia. Zona de la aldea Gorodistche. El paisaje aquí recuerda una tabla de lavar. Colinas, bosquecillos, pantanos. El lugar ideal para una emboscada de tanques, si tienes cañones. Pero nosotros no teníamos cañones. Teníamos 3 camiones Studebaker, cuyas cajas estaban abarrotadas de aparatos cubiertos con lonas y redes de camuflaje. Desplegamos la posición en la cresta de una colina, en la franja forestal. Desde el punto de vista de la artillería, un suicidio. Tiro directo. Desde el punto de vista de la física, el ángulo de ataque ideal para una radiación dirigida. Hace 3 años soldábamos circuitos bajo la boca de una pistola en un sótano húmedo. Ahora éramos cazadores, pero el miedo no había desaparecido. Simplemente se transformó. Antes temíamos que nos fusilaran los nuestros. Ahora temíamos que nos aplastaran los ajenos. Y también temíamos a la física, porque las pruebas de campo son siempre una ecuación con demasiadas incógnitas. La humedad del aire, la densidad del suelo, la presión atmosférica, todo influía en el paso de la onda. A las 11 de la mañana la tierra empezó a vibrar. Al principio fue un temblor apenas perceptible, que hacía caer las agujas de los pinos. Luego el temblor se convirtió en un zumbido, un rugido de baja frecuencia que presionaba el diafragma. Venían. Una columna de 32 máquinas. En la vanguardia, los pesados Tigers, detrás de ellos los Panthers y los transportes blindados de apoyo. Una armada de tanques capaz de moler hasta convertir en polvo cualquier defensa. Avanzaban con confianza, con las escotillas abiertas. Sabían que en este sector el ejército rojo no tenía calibres pesados. Alexei Stepanov yacía en la hierba alta, con los binoculares pegados a los ojos. Junto a él, enterrado en la tierra, estaba el panel de control de la primera instalación Molnia. Ahora no era un montón de chatarra, sino un modelo de serie. Artículo número 5. Una tosca caja metálica con interruptores de bonita y escalas de instrumentos fosforescentes en la penumbra del camuflaje. «Distancia 800 metros», susurró el observador. «Entran en el sector de impacto». Stepanov se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. El calor era insoportable. Más 30 grados a la sombra, pero un sudor frío le corría por la espalda como un arroyo. Si los cálculos eran incorrectos, si la frecuencia no entraba en resonancia con el sistema de encendido alemán, en 2 minutos esos 3 camiones se convertirían en antorchas. 32 cañones nos harían astillas. «A todos los equipos, preparación número 1. La voz de Stepanov en el teléfono de campaña sonaba sorda. «Sincronización de fase, calentamiento de cátodos al 100%. Esperamos la llegada de la máquina de cabecera al punto de control». Abajo, en la hondonada, las cajas grises de los tanques se arrastraban como escarabajos. El rugido de los motores Maybach se fundía en un ruido continuo y ensordecedor. El aire temblaba por los gases de escape y el calor del blindaje caliente. Era el poder creado por los ingenieros del Reich. Mecánica perfecta. Y nosotros íbamos a contraponer a esta mecánica una onda invisible. «Distancia 400, azimut 350». Los operadores en los camiones se quedaron inmóviles. Sus manos descansaban sobre los interruptores. En las cajas, tras la lona, empezaban a zumbar los generadores, acelerando los rotores hasta las revoluciones de trabajo. Olía a ozono. Este olor, presagio de tormenta, aquí, bajo un cielo despejado, parecía ajeno, químico. Alrededor de los emisores el aire empezó a chispear. Los vellos de los brazos se erizaron. La tensión estática crecía exponencialmente. Un ratón de campo que corría cerca del cable de tierra cayó muerto sin siquiera tocar el cable. La tensión de paso lo mató al instante. «¡Fuego!», ordenó Stepanov. 3 interruptores bajaron simultáneamente. No hubo explosión, ni destello, ni silbido de proyectiles.
En eso consistía todo el horror de nuestra arma. Mataba en silencio. En el momento en que el circuito se cerró, el espacio frente a nosotros pareció comprimirse. Un impulso con una potencia de 1,5 megavatio golpeó la columna. No fue un golpe de martillo, fue un golpe de bisturí cortando un ganglio nervioso. El efecto fue instantáneo y surrealista. El rugido de 32 motores de gran litraje se cortó en un segundo, como si alguien gigante hubiera sacado el enchufe de la toma de corriente. Los tanques, que se movían a una velocidad de 40 kilómetros por hora, siguieron rodando por inercia. Las orugas rechinaban, rompiendo los arbustos, pero los corazones de las máquinas, sus motores, ya estaban muertos. El impulso electromagnético dirigido quemó los magnetos. Los cables de alta tensión se convirtieron en polvo dentro de la funda de goma. Las bobinas de encendido se derritieron, escurriendo como barniz caliente sobre los bloques de cilindros. El Tiger de cabecera clavó el morro, atascándose en la tierra suelta. Detrás de él, chocando los costados, se detuvieron los demás, y se hizo el silencio. Este silencio era más aterrador que el estruendo de la batalla. Zumbaba en los oídos. Solo el crujido del metal enfriándose y el siseo del vapor de los radiadores perforados lo perturbaban. Y luego cantaron los pájaros, pájaros comunes del bosque, a los que no asustó el golpe silencioso. Stepanov miraba por los binoculares. Veía cómo los alemanes empezaban a salir por las escotillas. Era pánico. No ese pánico de cuando huyen del fuego. Era el pánico de la incomprensión. Los tanquistas, acostumbrados a confiar en su técnica como en un dios, no podían asimilar lo que ocurría. ¿Por qué se apagó el motor? ¿Por qué no funciona la radio? ¿Por qué la batería explotó, rociando con ácido al operador de radio? ¿Qué pasa con sus periscopios?, preguntó el operador del segundo equipo. La óptica está intacta, pero la iluminación de las escalas se quemó, respondió Stepanov. Están ciegos y sordos. Un oficial alemán, asomado por la torreta del comandante del tanque de cabecera, gritaba furiosamente al micrófono del laringófono. No entendía que la membrana del micrófono se había soldado al imán. Nadie lo oía. Golpeaba con el puño el blindaje, tratando de dar una señal a las otras tripulaciones, pero las radios callaban. El éter estaba muerto. La electrónica de comunicaciones se quemó hasta los cimientos, convirtiendo los complejos circuitos de válvulas en una aleación de vidrio y wolframio. «Registro caída de carga en la red», informó el técnico. «Condensadores descargados, temperatura del emisor crítica, necesitamos refrigeración». Stepanov bajó los binoculares. Sus manos temblaban de nuevo, no de miedo, de la reacción posterior. La adrenalina, que lo mantuvo en tono la última media hora, empezó a salir, dejando debilidad. «Apaguen los generadores, pasamos a modo de observación». Abajo reinaba el caos. Las tripulaciones abandonaban máquinas que parecían completamente intactas. Un tanque sin motor es simplemente un ataúd de acero. Un tanque sin comunicaciones es un blanco solitario. Un tanque sin la posibilidad de girar la torreta, el accionamiento eléctrico también se quemó, es un tractor. Los alemanes corrían. Corrían de un enemigo invisible, de la magia negra, de lo que no se puede explicar con el manual de la Wehrmacht. Arrojaban sus armas personales, porque las partes de acero de los rifles les daban descargas eléctricas. La carga residual en los cascos de los tanques todavía era alta, alrededor de 200 voltios. «Mira, Alexeich», el ingeniero Boroviov, parado a su lado, señaló al campo. «Huyen de una técnica intacta, 32 tanques, un regimiento de ruptura pesada. Los tomamos sin gastar ni un gramo de pólvora». Stepanov encendió un cigarrillo. El fósforo se rompió en sus dedos. «No los tomamos», dijo en voz baja. «Los apagamos, pero volverán. Y la próxima vez serán más inteligentes». Se acercó a la instalación y puso la palma de la mano sobre la cubierta caliente. El metal vibraba al enfriarse. Adentro, en las entrañas del aparato, algo chasqueaba suavemente. Era la física regresando al estado de reposo tras una tensión monstruosa. «Revisen los aisladores en el tercer circuito», lanzó Stepanov secamente, volviendo al estado de tecnócrata. «Hubo un salto de resistencia. Si hay una microfisura ahí, la próxima vez nos freirá a nosotros como apoyos». Abajo, en el valle, yacía un cementerio de bestias de acero. Se veían amenazantes, depredadores, pero estaban muertos. El viento mecía las escotillas abiertas.
El olor a diésel se mezclaba con el olor a ozono y a agujas de pino calientes. Era el olor de la victoria. Pero una victoria extraña, fría, de laboratorio. Una victoria que obtuvieron no los soldados, sino los ingenieros. Stepanov miró su reloj. Estaba parado. Las agujas se congelaron a las 11:14. El impulso llegó también aquí. Incluso la mecánica se trabó por la magnetización del resorte. El tiempo se detuvo, murmuró. Para ellos y para nosotros. Recogimos el equipo en 15 minutos. Había que cambiar de posición. Los alemanes entenderían rápido de dónde vino el golpe. Y entonces aquí no llegaría un impulso silencioso, sino proyectiles explosivos muy ruidosos. Los camiones rugieron con sus motores y se arrastraron hacia atrás, a la profundidad del bosque. Dejábamos a nuestras espaldas un campo de milagros, que para el enemigo se convirtió en un campo de horror. Pero Stepanov sabía, la física es neutral. Hoy las leyes de la inducción trabajaron para nosotros, mañana pueden trabajar en contra. La guerra de ideas apenas comenzaba, y el siguiente asalto sería mucho más duro. La guerra es un diálogo de ingenieros. Si tú inventas la espada, el enemigo inventará el escudo. Si tú inventas la bala que atraviesa el escudo, el enemigo hará la armadura más gruesa. Cometimos el error clásico de la gente de ciencia. Subestimamos el intelecto del adversario. Considerábamos a los tanquistas alemanes simples ejecutores, tornillos estúpidos en la máquina de la guerra relámpago. Pero al otro lado del frente estaban sentados los mismos graduados de universidades técnicas, solo que con diplomas de Berlín y Múnich. Y aprendían rápido, demasiado rápido. Agosto de 1944. Recibimos un informe de inteligencia. Un Panzer alemán derribado tenía una modificación extraña. Yo personalmente me arrastré por su casco quemado con unos alicates. Lo que vi me heló la sangre. Todo el cableado, cada centímetro de cable desde la batería hasta el motor de arranque, estaba envuelto en una doble funda de plomo. Encima, una malla fina de acero, conectada a tierra en el chasis. Habían convertido cada tanque en una jaula de Faraday. Blindaron sus ganglios nerviosos. ¿Entendieron el principio?, le dije entonces a Vorobiov, girando en mis manos un trozo de cable pesado y blindado. No saben cómo lo hacemos, pero saben cómo protegerse de ello. Nuestro impulso simplemente se escurrirá por el chasis hacia la tierra, como agua sobre un ganso. Pero una orden es una orden. Los generales exigían la repetición del milagro. Les importan un bledo las leyes de la física. Necesitan resultados. Nos enviaron a interceptar una ruptura en un nudo ferroviario. 4 instalaciones Molnia, potencia reforzada. Llevamos los generadores al régimen de forzado, elevando el voltaje un 20% por encima del crítico. Era un riesgo. Los aisladores podían reventar incluso antes del disparo. La posición era mala. Campo abierto, arbustos ralos. Camuflamos los camiones con montones de heno. Ingenuo. La óptica de tanques Zeiss ve a través del heno. Aparecieron al atardecer. El sol nos daba en los ojos, cegaba la óptica de los telémetros. 10 máquinas, tanques pesados de ruptura. No iban en columna, como antes, sino en formación desplegada. Cuña de ataque. Distancia entre máquinas, 100 metros. Eso reducía la efectividad de nuestro haz. Teníamos que golpear puntualmente, cambiando el foco de un objetivo a otro. Objetivo número 1 capturado. La voz del operador de la segunda instalación temblaba. Distancia 600. Fuego, ordené. El chasquido habitual de la descarga. El aire frente al emisor se onduló. Pero el tanque no se detuvo. Ni siquiera redujo la velocidad. La máquina de varias toneladas seguía moliendo la tierra seca con sus orugas, acercándose con la inexorabilidad de una avalancha. «¡No hay efecto!», gritó en los auriculares. «Impulso repetido». Segunda descarga. Tercera. Las agujas de los amperímetros golpeaban los limitadores, los transformadores aullaban como bestias heridas. Pero el Tiger seguía avanzando. Su motor funcionaba parejo, sin fallos. La funda de plomo funcionaba. Nuestra arma invisible, que ayer parecía un martillo divino, se convirtió en una chispa inútil. Estábamos tirando piedras a un rinoceronte, y entonces nos vieron. El destello de la boca de fuego en el cañón del tanque de cabecera me pareció antinaturalmente brillante.
Un proyectil de calibre 88 milímetros vuela más rápido que el sonido. Primero ves la explosión, luego oyes el golpe y luego llega el miedo. El proyectil impactó en el segundo vehículo. Impacto directo en el bloque de condensadores. Lo que ocurrió a continuación no fue una explosión común de municiones. Fue un colapso físico. La energía acumulada de cientos de kilojulios se liberó instantáneamente. El camión simplemente desapareció en una bola de fuego azul. El electrolito, el aceite, el metal y la carne humana se mezclaron en un solo plasma. La onda expansiva me derribó. Fragmentos de aisladores, afilados como navajas, cortaron la lona de mi cabina. «¡Segundo equipo! ¡Segundo, respondan!», gritaba al micrófono, aunque sabía que no había nadie para responder. Allí donde hace un segundo había gente, mis colegas, ingenieros con los que bebíamos alcohol y discutíamos sobre la naturaleza del electrón. Ahora solo había un cráter negro del que subía un humo denso y negro. No olía a ozono, olía a carne asada. Ese olor no lo olvidaré jamás. Se impregnó en el forro de mi guerrera, en mi pelo, en mi memoria. «¡La frecuencia no funciona!», gritaba Vorobiov, asomado desde la cabina del tercer vehículo. Su cara estaba negra por el hollín. «¡Vámonos! ¡Recojan todo!». Pero irse no era fácil. Los pesados Studebaker patinaban en el suelo suelto, y los tanques se acercaban. Ahora era una masacre. La ciencia perdió ante la fuerza bruta. La energía cinética de un proyectil perforante resultó tener más peso que todas nuestras ecuaciones de Maxwell. Estábamos desarmados. No teníamos granadas, no teníamos rifles antitanque. Solo teníamos emisores inútiles que costaban millones de rublos, pero no podían detener un trozo de acero. Uno de los tanques rompió nuestro endeble perímetro. Salió a un montículo, cerniéndose sobre nosotros como una montaña de acero. Vi cómo giraba su torreta, lentamente, con un zumbido mecánico espeluznante. El largo cañón con freno de boca bajaba, buscando una víctima. Miraba al tercer vehículo. «¡Descarga! ¡Golpea las ranuras de visión!», grité, comprendiendo la inutilidad de la orden. El operador del tercer equipo, un muchacho de apellido Sidorov, intentó girar el emisor manualmente. Giraba el volante de puntería, arrancándose la piel de las palmas. Esperaba cegar a la tripulación, quemarles la retina si no podía quemar el motor. El disparo del tanque sonó como un golpe de mazo a un cubo vacío. El proyectil atravesó la caja del camión de lado a lado, sin explotar. Pero el impacto cinético bastó para arrancar el generador de sus soportes. La mole de 3 toneladas se desplomó aplastando gente y equipo. El grito de Sidorov se cortó al instante. Corrimos, ingenieros, físicos, candidatos en ciencias. Corríamos por el campo sucio, tropezando con raíces, cayendo de cara en el ajenjo. Abandonamos todo. Diarios de observación, lámparas de repuesto, herramientas. Salvábamos nuestras vidas, sintiendo en la espalda las miradas frías de las ametralladoras de los tanques. Ese día entendí una cosa simple. El arma inteligente es vulnerable. Requiere condiciones ideales, cálculos precisos, ajustes finos. Y el hierro bruto funciona siempre. Al tanque le importa un bledo la humedad del aire. Al proyectil le importa un bledo la inductancia del circuito. Si no puedes matar al enemigo, perdiste. Y ningún premio Nobel te protegerá de la metralla. Por la noche, cuando nos reunimos en el bosque, quedábamos 7 de 20. Estábamos sentados en silencio. Nadie encendió una fogata. Vorobiov estaba sentado, sujetándose la cabeza con las manos, y se mecía de lado a lado. «Calculamos mal», susurró. «No tuvimos en cuenta el blindaje. Es física elemental, primer año. ¿Cómo pudimos olvidarlo?». Lo miré. En sus ojos veía el reflejo de esa bola azul de fuego en la que desapareció el segundo equipo. «No lo olvidamos», respondí duramente. «Simplemente pensamos que la guerra jugaría con nuestras reglas, y la guerra no tiene reglas». A lo lejos, en el horizonte, se consumían los restos de nuestros vehículos. Los tanques alemanes pasaron más allá. No los detuvimos, ni siquiera los retrasamos. Simplemente les regalamos fuegos artificiales al precio de media docena de vidas de las mejores mentes del país. Fue una lección cruel y sangrienta. La física no es solo creación, es una carrera constante donde el precio del error es la muerte. Y ahora estábamos rezagados en esta carrera por una vuelta entera.
No necesitábamos solo una solución, necesitábamos un salto cualitativo. O nos enterrarían a todos en esta arcilla bielorrusa junto con nuestras fórmulas. El refugio subterráneo estaba impregnado de humedad y olor a tabaco barato. La lámpara de queroseno humeaba, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes de troncos. Afuera la lluvia convertía los caminos en ríos de barro, pero aquí, bajo 3 capas de troncos, el aire estaba seco y caliente por la tensión. No era solo una madriguera de Estado Mayor, era un confesionario donde la fe en el humanismo moría bajo el embate de la cruel necesidad. El ingeniero Vorobiov estaba sentado ante una mesa tosca, llena de mapas y cálculos. Su rostro, demacrado y gris por el cansancio, recordaba una máscara mortuoria. Movía la reglilla de cálculo con una velocidad maníaca. Clic, clic. En los ojos, el brillo febril de un fanático que ha encontrado la solución. Frente a él estaba parado Alexei Stepanov. Miraba el mapa. Las flechas rojas de la ofensiva alemana rasgaban nuestra defensa como un cuchillo una lata de conservas. La situación era catastrófica. El frente crujía por las costuras. «Encontré una salida», dijo Vorobiov en voz baja, sin levantar la cabeza. «No podemos atravesar sus pantallas. El plomo y la malla de acero amortiguan el impulso. Pero podemos usar su protección contra ellos mismos». Empujó hacia Stepanov una hoja de papel arrugada. No era un esquema de un arma. Era el diagrama de funcionamiento de un horno de inducción industrial. Si subimos la potencia a 3 megavatios y desplazamos la frecuencia al rango inferior, la voz de Vorobiov sonaba mecánicamente pareja. Entonces la pantalla dejará de ser una protección. Se convertirá en un receptor de energía. Ley de Joule-Lenz. Las corrientes de Foucault calentarán el casco de acero del tanque. Stepanov tomó la hoja. Recorrió con la vista las fórmulas. Coeficiente de permeabilidad magnética del blindaje. Densidad de corriente. Capacidad calorífica del acero. Y entonces le llegó el sentido monstruoso de esas cifras. ¿Entiendes lo que propones?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. El casco se calentará a 600 grados en 40 segundos. El aislamiento del cableado se derretirá, asintió Vorobiov. La máquina se detendrá. ¡Al diablo con el cableado! Stepanov golpeó la mesa con el puño. ¿Y la gente? ¿La tripulación? Están ahí adentro. El tanque se convertirá en un microondas. Los cocinaremos vivos en su propio jugo. De un rincón oscuro salió el mayor Gromov. Ese mismo supervisor cuya mirada siempre era más pesada que el plomo. Se acercó a la mesa y la luz de la lámpara iluminó su rostro duro como la suela de una bota. «Continúe, camarada Vorobiov», ordenó. «¿Qué pasará con la tripulación?» «Choque térmico», respondió impasible el ingeniero. «La temperatura del aire adentro subirá a 100 grados en 10 segundos. Quemaduras de las vías respiratorias, golpe de calor, pérdida del conocimiento. La muerte llegará por sobrecalentamiento del cerebro o detonación de las municiones. La pólvora en los casquillos detonará en 1 minuto y medio». «Es efectivo», asintió Gromov. «Es una atrocidad», gritó Stepanov. «Somos físicos, no verdugos. Luchamos contra máquinas. Nuestro objetivo es dejar sin energía, detener el hierro, pero no freír personas como pollos en un horno. Existen convenciones, existe una ética humana elemental». «¿Ética?», Gromov sonrió con desprecio. La sonrisa era terrible, parecida a la mueca de una calavera. ¿Vio lo que quedó del segundo equipo? ¿Vio cómo ardía el sargento Sidorov? Los alemanes no pensaban en la ética cuando disparaban a nuestros muchachos con cañones. No pensaban en el humanismo cuando quemaban aldeas junto con sus habitantes. «Nosotros no somos ellos». Stepanov temblaba de indignación. «Si empezamos a usar la ciencia para torturar, ¿en qué somos mejores que los fascistas? Esto nos rebajará a su nivel». «No necesitamos ser superiores a ellos, Stepanov. Necesitamos que se mueran y nosotros sobrevivamos». Gromov se inclinó sobre la mesa, apoyándose en las manos. «Mire el mapa, intelectual. Mañana por la mañana esta avalancha de tanques estará aquí. Aplastarán este refugio. Pasarán como una aplanadora por el hospital en la retaguardia. Llegarán hasta tu casa.
¿Vas a darles lecciones de moral cuando te pase una oruga por encima? En el refugio se hizo el silencio. Solo se oía cómo golpeaban las gotas de lluvia en el techo y cómo zumbaba la llama en la lámpara. Era el momento de la verdad. El choque de dos universos. El universo de la alta ciencia, donde reina la razón y el orden, y el universo de la guerra, donde reina el caos y la muerte. Boroviov callaba. Él ya había hecho su elección. Para él la tarea se convirtió en un problema puramente técnico. ¿Cómo transmitir el máximo de energía a un circuito cerrado? Ya no veía personas. Veía objetos con determinada capacidad calorífica y conductividad eléctrica. Alexei. La voz de Boroviov se volvió más suave, casi suplicante. No hay otro camino. Nuestros viejos impulsos rebotan en ellos. Si no aplicamos el calentamiento, somos inútiles. Cerrarán el proyecto, nos enviarán al batallón de castigo y los tanques seguirán avanzando. Es un asesinato con crueldad especial, susurró Stepanov. Es la guerra, atajó Gromov. El tanquista se quema en el tanque por un proyectil exactamente igual. Nosotros simplemente aceleramos el proceso. Stepanov cerró los ojos. Ante él había un dilema, irresoluble en el marco de la lógica humana normal. ¿Salvar a miles de los suyos matando a cientos de enemigos de la manera más horrible? ¿O mantener las manos limpias, pero permitir al enemigo seguir matando? Imaginó el olor a carne quemada que llenaría los tanques alemanes. El grito de la gente encerrada en una caja de acero al rojo vivo, sin posibilidad de abrir la escotilla ardiente, era una pesadilla. Pero una pesadilla aún mayor era la idea de que podía detener esta ofensiva y no lo hizo. La responsabilidad pesaba como una losa de hormigón. «Está bien», dijo. La palabra cayó como una piedra en un pozo. «Pero quiero que conste en el protocolo. Yo estuve en contra. La historia la escriben los vencedores, Stepanov». Gromov se enderezó. «Si ganamos, perdonarán todo. Si perdemos, no habrá nadie para leer los protocolos. Actúen». Stepanov se acercó a Boroviov. Ahora miraba el plano no como un dibujo del infierno, sino como una tarea de ingeniería. «Aumentar el voltaje es peligroso», dijo secamente, reprimiendo las emociones. «Los transformadores entrarán en saturación. Hay que cambiar el esquema de refrigeración. Si no, el aceite hervirá antes que los alemanes». «Pondré circulación forzada». Boroviov se animó, agarrando un lápiz. «Tomaremos la bomba de un camión». «Y el blindaje de la cabina del operador», agregó Stepanov. «La radiación inversa a tal potencia nos dejará estériles a nosotros mismos. Doble malla. Y conexión a tierra al horizonte de agua». Se inclinaron sobre la mesa, dos ingenieros planeando un asesinato masivo con la ayuda de las leyes de Maxwell. Gromov los miraba desde la sombra. Había logrado lo suyo. Rompió a los humanos dentro de ellos y encendió la función de arma. El miedo a la NKVD se fue. Solo quedó el miedo de que la ecuación no cuadrara. Stepanov trazaba la línea de suministro de energía. La mano no temblaba. Mató al filósofo dentro de sí. Solo quedó el físico. Frío, calculador, terrible. Molnia ya no era una herramienta de desarme. Se estaba convirtiendo en una silla eléctrica para todo un ejército. Y el interruptor de esa silla estaba en su mano. Tras la ventana tronó. Una tormenta real. Pero lo que iban a organizar mañana sería más terrible que cualquier elemento natural. Porque la naturaleza no tiene mala intención, y ellos ahora la tenían. Una mala intención precisa, matemáticamente calculada, de 3 megavatios de potencia. 3 de la mañana. La lluvia no cesaba, convirtiendo el mundo alrededor en una sustancia líquida y chapoteante. Dentro del camión, bajo la lona gruesa, olía a colofonia, tabaco barato e insomnio. No dormíamos desde hacía 2 días. El humo irritaba los ojos, las manos temblaban por la cafeína, pero el cerebro trabajaba con una claridad aterradora y dolorosa. El plan de Gromov, convertir los tanques en hornos, estaba sobre la mesa. Desde el punto de vista de la fuerza bruta, era impecable. Desde el punto de vista del ingeniero, era una catástrofe. Miraba los cálculos y no veía un problema ético, sino un agujero energético. Para calentar 40 toneladas de acero alemán a temperatura crítica, necesitaríamos mantener el arco 3 minutos.
3 minutos de carga continua de 3 megavatios. Nuestros generadores morirían en el segundo 40. Las bobinas se derretirían antes de que los alemanes sintieran calor. Estábamos creando un arma suicida. Es un callejón sin salida. Tiré el lápiz sobre el mapa. El grafito se rompió. No aguantaremos esa potencia. La ley de conservación de la energía nos engaña, incluso si tienes una pistola en la sien. Vorobiov estaba sentado en el rincón, sujetándose la cabeza con las manos. Parecía un mecanismo roto. No tenemos opción, Alexei. Su voz era sorda, como desde un barril. O quemamos los generadores, o nos fusilan por sabotaje. Volví a enterrar la cara en el Manual de Ciencia de Materiales. Página 112. Pérdidas dieléctricas. Tangente del ángulo de pérdidas. Aislamiento de los cables alemanes. Caucho sintético Buna. Clorovinilo. Tela impregnada de barniz. Y entonces se me iluminó la mente. No fue una iluminación como escriben en las novelas. No fue un destello de relámpago. Fue un simple y seco clic del cerrojo lógico. Intentábamos calentar todo el tanque. ¿Para qué? Necesitábamos destruir solo el aislamiento. Cada material tiene su propia frecuencia de resonancia molecular. La frecuencia a la que las moléculas empiezan a vibrar frenéticamente, calentándose desde adentro. El agua, de la que está hecho el ser humano, resuena a una frecuencia. La goma y el plástico, a otra. Si encontramos un espectro estrecho que afecte solo a los polímeros, podremos derretir el cableado sin calentar el blindaje y sin matar a la gente. La tripulación sentirá solo un ligero calor y hormigueo en la piel, pero el aislamiento de los cables se escurrirá como barro líquido en una fracción de segundo. Cortocircuito, en todas partes, al mismo tiempo. El tanque morirá. La gente seguirá viva. ¡Nikolai! Agarré a Vorobiov por el hombro. Mira aquí, resonancia. No necesitamos potencia, necesitamos precisión. Levantó hacia mí unos ojos rojos e inflamados. Le puse bajo la nariz un trozo de papel con la fórmula. Frecuencia 140 MHz con modulación de 3 kHz. Es la muerte para la goma, ¿entiendes? Golpearemos no con un mazo, sino con una aguja. Vorobiov parpadeó. Otra vez. Vi cómo en sus ojos se encendía el ingeniero. Me arrebató el papel. Sus labios se movían sin sonido, recalculando los coeficientes. Habrá que reducir la inductancia del circuito a la mitad, susurró. Y agregar capacidad en la etapa de salida. Lo haremos, dije. Ahora mismo. Salimos de la caja del camión a la lluvia, barro hasta la rodilla. El frío calaba hasta los huesos, pero no lo sentíamos. Teníamos 3 horas hasta el amanecer para reconstruir 3 emisores. Era cirugía en condiciones de campaña. Abrimos las carcasas de las instalaciones como se abre la caja torácica a un paciente. Adentro, un entresijo de cobre y vidrio. La lluvia inundaba los circuitos. Era mortalmente peligroso. Un movimiento en falso, una gota de agua en el contacto de alto voltaje durante la prueba, y de nosotros quedaría solo un puñado de cenizas. Extendimos capas impermeables sobre los emisores. Vorobiov sostenía la linterna, sus dientes castañeteaban de frío. Yo trabajaba con el soldador. El soldador siseaba al tocar el metal mojado. El olor a colofonia se mezclaba con el olor a tierra mojada. Era el olor más extraño de mi vida, olor a esperanza. «Corta la tercera vuelta», ordenaba Vorobiov. «Desplaza el punto de trabajo de la lámpara». «Entendido, corto». Los alicates cortaron la gruesa barra de cobre. El cobre era blando, maleable. Tirábamos lo sobrante, aligerando el esquema, haciéndolo más afilado, más malvado. Convertíamos el garrote en un estoque. Mis dedos estaban entumecidos por el frío. Apenas podía sostener la herramienta. Pero cada movimiento estaba calculado. No había derecho al error. Una gota de soldadura extra podía cambiar la frecuencia del circuito, y entonces el impulso pasaría de largo del objetivo. Gromov salió de su refugio al oír el ajetreo. Estaba parado bajo la lluvia con el capote echado sobre los hombros, y miraba en silencio cómo 2 científicos locos destripaban un arma secreta que valía millones de rublos. «¿Qué están haciendo?», preguntó en voz baja. «Tienen una orden para un golpe térmico. Estamos mejorando la orden.
Mascullé sin apartarme del osciloscopio. Encontramos una forma de detenerlos con más seguridad, sin sobrecalentar los generadores. Si esto no funciona, empezó. Si esto no funciona, igual somos hombres muertos, lo interrumpió Vorobiov. Pásame la llave de 13 mayor. Y Gromov, ese chequista de hierro, levantó en silencio del suelo la llave inglesa y se la tendió al ingeniero. En ese momento la jerarquía se derrumbó. Aquí, en el barro, bajo la lluvia, los jefes eran los que entendían la física del proceso. A las 5 de la mañana el trabajo estaba terminado. Las instalaciones se veían lamentables, atadas con cinta aislante, con nuevos circuitos asomando hacia afuera, cubiertas de barniz que aún no se había secado. Pero adentro de ellas latía un corazón nuevo, un corazón sintonizado a la resonancia de destrucción de polímeros. Caíamos de cansancio. Las manos estaban negras de hollín y cortes. Lanzamiento de prueba a baja corriente, dije con voz ronca. Vorobiov encendió la alimentación. La línea verde en la pantalla se sacudió y se estiró en una sinusoide perfecta. La frecuencia estaba clavada, 140,5. Acertamos, exhaló, justo en el centro del espectro de absorción. Tomé un trozo de cable alemán capturado que estaba tirado en la caja del camión y lo acerqué a la antena. Dale impulso, 10% de potencia. Clic del interruptor. Un pitido apenas audible. Ante mis ojos, el aislamiento de goma resistente y duro del cable de repente se llenó de burbujas. Se volvió blando, como queso fundido, y empezó a escurrirse del hilo de cobre, dejando el metal al descubierto. El cobre en sí permaneció frío. Toqué el cable con el dedo. Estaba apenas tibio. Y la goma se convirtió en un charco pegajoso. Nos miramos. En la penumbra de la caja del camión, iluminada solo por las escalas de los instrumentos, nuestros rostros sucios y demacrados brillaban de triunfo. Era la victoria del intelecto. Encontramos el talón de Aquiles de los monstruos de acero. No quemaremos a la gente, simplemente desnudaremos su técnica, privándola de su piel eléctrica. Es genial, susurró Vorobiov. Es elegante. Es física, Kolya, respondí, limpiándome las manos con un trapo. Simplemente física. Y ahora vamos a dormir. Aunque sea media hora. Porque cuando vengan, necesitaremos la cabeza despejada para apuntar esta cosa. La lluvia paró. Al este, tras el bosque, el cielo empezó a ponerse gris. El amanecer tomaba sus derechos. Estábamos acostados sobre cajas de repuestos, cubiertos con chaquetones manchados de aceite. Cerré los ojos, pero ante mi visión interior seguía esa sinusoide perfecta, la línea verde de vida y muerte. Hicimos todo lo que pudimos. Ahora la palabra la tenía el enemigo. Y la suerte, que en la guerra es más caprichosa que cualquier mujer. Creamos una espada que corta la piedra sin tocarla. Solo quedaba dar el golpe. Osipovichi, nudo ferroviario cortado por cicatrices de trincheras. Elegimos el lugar más alto y más peligroso de los alrededores, una vieja torre de agua de ladrillo. Desde el punto de vista de la táctica, una locura. Una vertical solitaria en una llanura plana es el blanco ideal para cualquier artillero. Pero desde el punto de vista de la radiofísica, no teníamos salida. Para cubrir un sector de 3 kilómetros de ancho, necesitábamos altura. El emisor debía ver los objetivos desde arriba, para que el horizonte de radio no fuera cortado por los pliegues del terreno. Arrastrábamos el equipo por la escalera de caracol. Los escalones estaban podridos y crujían bajo el peso de los bloques generadores. 300 kilogramos de cobre y hierro. Los subíamos a pulso, rompiéndonos la espalda, ahogándonos con el polvo y el excremento de paloma. Cada paso se daba con lucha. El corazón latía en algún lugar de la garganta, repercutiendo con ruido en los oídos. Vorobiov iba primero. Llevaba el elemento más frágil, el bloque de modulación de frecuencia. Su cara estaba mojada de sudor. Los anteojos se le habían resbalado a la punta de la nariz, pero no se detenía. Sabía, si no lográbamos subir el Molnilla antes de que los alemanes salieran del bosque, simplemente nos fusilarían con tiro directo de cañones. Arriba, en el estrecho cuarto bajo el techo, donde antes estaba el tanque de agua, desplegamos nuestro puesto de control. Aquí olía a óxido y ladrillo húmedo. Por las estrechas aspilleras de las ventanas,
Entraba un viento caliente de verano. ¡Cable de alimentación!, grité desde abajo. ¡Tiren con cuidado! ¡No doblen el coaxial! ¡Perderemos potencia en el doblez! Hacia el mediodía el horizonte se oscureció. No eran nubes. Era polvo levantado por las orugas. 50 tanques. 50 cajas de acero avanzando en un frente amplio para rodear la estación en pinzas. La tierra bajo la torre empezó a vibrar finamente. Este temblor se transmitía por las paredes, haciendo que las agujas de nuestros instrumentos bailaran claqué. Un vaso con agua, olvidado por alguien en el alféizar, se deslizó hacia el borde. Vorobiov estaba sentado ante el panel, encorvado como un pianista ante un concierto difícil. Tenía puestos los auriculares. Escuchaba el éter. «El éter está limpio», comentó secamente. «Los alemanes callan, mantienen disciplina de radio, avanzan por señales visuales». «Distancia 3000 metros», respondió el observador con los binoculares. «Veo las máquinas de cabecera, Tigers. Detrás de ellos infantería sobre el blindaje. Convertimos esta torre en un resonador gigante». Las paredes estaban cubiertas de bucles de cables. El generador, instalado abajo, en la base, rugía devorando diésel. Suministrábamos arriba, al emisor, una corriente de fuerza monstruosa. El riesgo era extremo. Si el aislamiento se perforaba aquí, en el estrecho saco de ladrillo, nos quemaríamos al instante. Estábamos sentados dentro de un horno de microondas, con el dedo en el botón de encendido. «Listos para resonancia», ordenó Vorobiov. Su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. Era de formación profesional. Cuanto más cerca estaba la muerte, más fría se volvía su razón. «Frecuencia 140, modulación normal, calentamiento 100%. La avalancha de tanques se acercaba. El rugido de los motores se volvió una presión físicamente palpable en los tímpanos. Parecía que el aire se volvía denso como gelatina. 50 motores diésel, 50.000 caballos de fuerza lanzándose hacia adelante. Venían a matar. Y lo único que se interponía entre ellos y nuestras posiciones éramos nosotros. 3 ingenieros en una torre vieja con un emisor casero. «Distancia 1500. Entran en zona de impacto efectivo». Miré a Vorobiov. Él se demoraba. «Es pronto», susurró. «La densidad del campo es insuficiente. Dejen que se acerquen más. Hay que cubrirlos a todos de una vez. Si golpeamos a la vanguardia, los de atrás darán la vuelta y nos fusilarán». Era un juego de miradas con la muerte. Los tanques crecían en la mira. Ya podía distinguir los números tácticos en las torretas. Veía los rostros de los soldados sentados sobre el blindaje. 1000 metros, 800. La torre temblaba tanto que el reboque nos caía en la cabeza, cubriendo los instrumentos de polvo blanco. «¡Es hora!», grité. Los nervios vibraban como cuerdas tensas. «¡Encendiendo!». Vorobiov hundió el interruptor. El zumbido del transformador cubrió el rugido de los tanques. La torre se llenó de una vibración de nueva tonalidad, alta, penetrante, rompedora. En ese mismo segundo el mundo tras las ventanas cambió. No se pareció a una explosión. Se pareció a como si alguien hubiera apagado la realidad. Primero se fue la luz en la aldea al pie de la torre. El campo de inducción era de tal fuerza que indujo corrientes en todos los conductores en un radio de 1 kilómetro. Las bombillas en las casas estallaron. Las líneas eléctricas chispearon, lanzando haces de chispas azules. Y luego el efecto llegó a los tanques. Miraba por los binoculares y no creía lo que veían mis ojos. Era espeluznante y hermoso al mismo tiempo. De las puntas de las antenas de las máquinas alemanas empezaron a desprenderse largas descargas violetas, fuegos de San Telmo. El aire estaba tan sobresaturado de electricidad que el metal empezó a brillar. Los pelos de mi cabeza se erizaron. La piel me picaba con miles de pequeñas agujas. En la boca apareció un sabor metálico agudo, sabor a plomo disuelto. 50 máquinas tropezaron. Se vio como si una mano invisible hubiera tirado de su correa. Los motores se apagaron, simultáneamente. El aislamiento dentro de los motores, ese mismo que calculamos, se convirtió en líquido. Las bobinas de encendido hicieron cortocircuito. Los tanques avanzaron por inercia unos metros más y se congelaron. La infantería, sentada sobre el blindaje, empezó a saltar cayendo en la hierba. Los soldados sacudían las manos, tiraban las armas. Las culatas de los rifles les daban descargas. La estática quemaba la piel a través del paño de los uniformes.
¡Hay captura!, gritó el observador. ¡Están parados! ¡Todos parados! Sobre el campo descendió el silencio. No absoluto, sino vibrante, eléctrico. El rugido de los motores desapareció. Solo quedó el zumbido de nuestro generador y el crujido seco de las descargas corriendo por el blindaje de los Tigers. Olió a ozono. Ese olor era tan fuerte que superaba el humo de los gases de escape y el polvo. Parecía que no estábamos en la guerra, sino en un laboratorio de física gigante durante una tormenta. Las escotillas de los tanques se abrían. Las tripulaciones salían afuera, aturdidas, sin entender nada. No estaban heridos, estaban desarmados. Sus temibles máquinas se convirtieron en montones de hierro muerto. Las torretas no giraban, los cañones callaban. «Temperatura del emisor crítica». Mi mirada cayó en el termómetro. La aguja topó con el limitador. «La refrigeración no da abasto. El aceite hierve». «Aguanta», roncó Vorobiov. Se aferró al panel, como si quisiera transmitir su voluntad a la máquina a través de los cables. 10 segundos más. Hay que terminar de quemar los restos de aislamiento para que no puedan repararse». Abajo, en la sala de generadores, algo estalló fuerte. Salió un humo negro y denso. «Circuito de refrigeración perforado», informó el técnico por la comunicación interna. «Nikolai Petrovich, vamos a volar por los aires ahora mismo. ¡Apague!» 5 segundos más. La cara de Vorobiov era terrible, deformada por una mueca de tensión. No solo sostenía el interruptor, sostenía por la garganta toda esa armada de tanques. Sentía cómo se calentaba el aire en la habitación. De los cables emanaba calor. El barniz en los bobinados empezó a burbujear. 3, 2, 1. ¡Corta! Vorobiov soltó la mano. El zumbido cesó. Estábamos parados en silencio, boqueando aire. El corazón latía en las sienes. Me acerqué a la ventana. La imagen era épica. 50 tanques parados en el campo, como una manada de elefantes dormidos. Ningún movimiento. Los tanquistas alemanes corrían hacia el bosque, abandonando su técnica. Corrían de una muerte invisible que no podían ni entender ni matar. Lo hicimos. Detuvimos la ruptura. 50 máquinas pesadas, que para la tarde podrían haber tomado Minsk, ahora eran simplemente chatarra, aptas solo para fundición. «Mira». Vorobiov se quitó los anteojos y los limpió con el faldón de la bata. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la montura. «No matamos a ninguna persona, pero matamos a un ejército». En sus palabras había orgullo, el orgullo del creador que superó al destructor. Usamos las leyes de la naturaleza para detener la violencia. Pero la alegría duró poco. Del lado alemán, desde el bosque, golpeó la artillería. Reaccionaron. Entendieron que la fuente de sus desgracias estaba aquí, en esta maldita chimenea de ladrillo. El primer proyectil estalló en la base de la torre. El edificio se estremeció. Por las paredes corrieron grietas. Desde arriba cayó polvo de ladrillo. «Detectaron la radiación», grité. «Triangulación, hay que irse». Nos lanzamos al equipo. ¿Salvar al Mónilla o salvarnos a nosotros mismos? «Bloques, saca los bloques de modulación», ordenó Vorobiov. «Lo demás lo dejamos». Arrancábamos cables febrilmente, rompíamos precintos. Los proyectiles caían cada vez más cerca. Los artilleros alemanes disparaban con precisión. La torre estaba condenada. Bajábamos por la escalera, apretando contra el pecho lo más valioso, el corazón de nuestra instalación. A nuestro alrededor el mundo se derrumbaba. Las paredes gemían, pero en mi cabeza latía solo un pensamiento. Ganamos tiempo. Compramos las vidas de miles de nuestros soldados al precio de unos cuantos kilogramos de alambre de plata y un efecto físico loco. Osipovich resistía. Los tanques estaban parados. Y la ciencia demostró que es más fuerte que el acero. Pero ahora, por ese conocimiento, nos tocaba pagar el precio completo. La mampostería de ladrillo no solo se derrumbaba, chillaba. Cuando un proyectil de 150 milímetros golpea la base de la torre, el sonido no se propaga por el aire, va a través de los huesos. La vibración del suelo nos derribó. Desde arriba, del techo perforado, cayó una lluvia de fragmentos de tejas y polvo secular. Tosíamos
escupiendo barro gris. El aire en el estrecho recinto se convirtió en una suspensión en la que se ahogaba la luz de la única lámpara sobreviviente. ¡Triangulación!, grité, tratando de superar el estruendo de la siguiente explosión. Nos detectaron por 3 puntos. La siguiente salva caerá justo en la cúpula. Estábamos atrapados. La torre, que hace 5 minutos era la cima de nuestro triunfo, se convirtió en un ataúd de piedra. La escalera de caracol, única vía de escape, estaba bloqueada por escombros. El tramo entre el tercer y cuarto piso simplemente desapareció, cortado por un fragmento. Estábamos cortados de la tierra a una altura de 30 metros, y abajo, a juzgar por el creciente rugido, hacia la torre ya se lanzaban motociclistas alemanes y vehículos blindados de reconocimiento. No necesitaban tanques, necesitaban el Molnija. El ingeniero Sidorov, ese mismo muchacho que hace 1 hora saltaba de alegría mirando los Tigers inmóviles, yacía junto al soporte del generador. No se movía. Una viga de acero del techo, arrancada por la explosión, le partió la columna. Su rostro estaba tranquilo, como si simplemente se hubiera dormido en medio de este infierno. En sus anteojos se asentó el polvo, ocultando los ojos vidriosos. Primera baja. La física de la guerra es cruel. La carne siempre es más débil que el hierro. ¡Hay que destruir la instalación! Vorobiov se arrastraba hacia el panel principal. Su bata estaba rota. En la frente sangraba una raspadura, pero sus movimientos seguían siendo aterradoramente precisos. Si toman el emisor entero, en un mes torres como esta estarán paradas cerca de Moscú. Intentamos mover el bloque de condensadores. Inútil. 300 kilogramos de plomo y electrolito, atornillados a muerte al bastidor. Para desmontarlos se necesitaban llaves inglesas y 1 hora de tiempo. No teníamos ni lo uno ni lo otro. Teníamos minutos. Afuera volvió a silbar. El golpe dio en la pared justo debajo de nosotros. La torre se inclinó. Sentí como el suelo se iba debajo mis pies. Ángulo de inclinación, 5 grados, no menos. Los ladrillos crujían, resistiéndose a la gravedad. «Vete, Alexei». La voz de Vorobiov sonó seca, sin ningún patetismo. Revolvía en su bolsa de campaña. «Toma los diarios de observación. Toma el cassette con los gráficos de frecuencias. Y vete». «¿Y tú?», lo agarré del brazo. «Bajaremos por el cable, por la ventana». Vorobiov me miró por encima de los anteojos. En esa mirada no había miedo a la muerte. Allí solo había el cálculo frío del constructor jefe. «El cable no aguantará a 2, y la instalación no se puede simplemente abandonar. Hay que convertirla en polvo. Los alemanes son ingenieros inteligentes. Si consiguen aunque sea el esquema del circuito, restaurarán todo. Debo poner la cadena en cortocircuito, a través del detonador». Sacó de la bolsa una granada F1, una limón, un simple trozo de hierro fundido con explosivo, que ahora debía convertirse en el punto final de nuestra discusión científica con la Wehrmacht. «Conectaré la anilla al solenoide», explicaba rápido, con eficiencia, como si diera una lección a estudiantes. «Cargaré los condensadores al límite. Cuando el voltaje alcance el pico, el solenoide arrancará la anilla. La explosión de la granada dentro del bloque cargado provocará la detonación del electrolito. Equivalente, 50 kilogramos de TNT. De la torre no quedará ni los cimientos». Lo miraba y entendía. No se irá. Era una decisión tomada no con el corazón, sino con el cerebro. La evacuación es imposible. El riesgo de captura de tecnologías es 100%. La única forma de anular el riesgo es eliminar al portador del conocimiento y el dispositivo mismo. «Kolya», empecé, sintiendo cómo un espasmo me apretaba la garganta. «Déjate de sentimentalismos», me interrumpió duramente. «No estamos en el teatro, es la guerra. Tu tarea es llevar los datos al centro. Mi tarea es limpiar los rastros. Ejecuta». Se dio la vuelta y empezó a atar la granada al cuerpo del generador con alambre de cobre. Sus manos no temblaban. Limpiaba los contactos, retorcía los cables, verificaba la polaridad. Para él era simplemente el último trabajo de laboratorio, el más importante de su vida. Agarré la bolsa de lona con los documentos. Era todo lo que quedaba de 3 años de trabajo. Un fajo de papel escrito con fórmulas que valían más que el oro y las vidas humanas.
Salí por la ventana. El grueso cable de fuerza, por el que suministrábamos alimentación, colgaba hacia abajo, balanceándose con el viento. Abajo, entre el humo y el polvo, se veían figuras grises, alemanes. Ya estaban en el patio de la estación de bombeo. Se oía el habla alemana, ladrante, cortante. Ráfagas de ametralladora desmenuzaban el ladrillo en la base. ¡Fuera!, gritó Vorobiov sin volverse. Ya había puesto los dedos en el interruptor de carga. Me deslicé por el cable hacia abajo. Me quemó las palmas. El viento me golpeaba en la cara. Bajaba al infierno, dejando en los cielos a la única persona que me entendía con media palabra. A unos 5 metros del suelo el cable se rompió. Caí sobre un montón de ladrillos rotos, golpeándome dolorosamente la rodilla. Pero el dolor estaba en algún lugar lejano. Me levanté y corrí. Corrí hacia el bosque, zigzagueando entre los cráteres. Sobre mi cabeza silbaban las balas. Los alemanes me vieron, pero no estaban para un fugitivo solitario. Su objetivo principal estaba allá, arriba. Rodeaban la torre, anticipando un rico botín. Pensaban que capturarían el arma milagrosa. Logré llegar hasta el borde del bosque. Allí, en los arbustos de avellano, caí jadeando y apreté la bolsa contra mi pecho. Me volví. La torre estaba de pie, envuelta en humo. Parecía majestuosa y solitaria. Saqué la radio. Necesitaba escucharlo por última vez. Primero soy segundo, ronqué al micrófono. Salí, ¿cómo me copias? A través del crujido de la estática se abrió paso la voz de Vorobiov, tranquila, pareja, casi aburrida. Te copio, segundo. Carga 90%. Aguja en zona roja. Los alemanes rompen la puerta abajo. Oigo el golpe de las botas en la escalera. Ahora van a conocer la ley de Ohm. Kolia, susurré. Adiós, Alexei. La fórmula es correcta. Hicimos todo bien. Condensadores, carga completa. Inicio perforación. La comunicación se cortó. Y un segundo después, el mundo se partió en dos. El destello no fue amarillo, como de una explosión común. Fue deslumbrantemente azul, color de arco eléctrico. La cima de la torre simplemente reventó desde adentro. Las paredes de ladrillo volaron como decorados de cartón. Una bola de fuego, saturada de plasma de metal evaporado, se elevó al cielo. La onda expansiva rodó por el campo, doblando la hierba. El estruendo golpeó los oídos con retraso, como un martillo pesado y denso. Yo yacía con la cara en la tierra, cubriéndome la cabeza con las manos. Desde arriba caían piedras pequeñas y polvo. Cuando el zumbido cesó, levanté la cabeza. La torre no estaba. En su lugar solo asomaba un trozo deforme y humeante de los cimientos. A su alrededor yacían escombros de ladrillo y metal retorcido. Los soldados alemanes que estaban al pie desaparecieron. Fueron barridos, borrados, aniquilados. Junto con la torre desaparecieron el Molnija, el ingeniero Sidorov y el constructor jefe Nikolai Vorobiov. Desapareció todo. Se hizo el silencio. Un silencio opresivo, pesado, en el que me zumbaban los oídos. Me levanté lentamente. Me temblaban las piernas. Miré la bolsa en mis manos. Ahora no era solo una investigación, era un testamento. Vorobiov puso el punto final en la discusión. No le dio oportunidad al enemigo. Se llevó el secreto consigo, convirtiendo el complejo aparato en una nube de gas ionizado. Me acomodé la correa de la bolsa. Tenía que caminar. Hasta el Estado Mayor del Frente había 12 kilómetros por bosques y pantanos. 12 kilómetros de soledad. Ahora yo era el único portador del conocimiento. Y esa carga pesaba sobre los hombros más que cualquier generador. Di la espalda a las ruinas humeantes y di un paso hacia la espesura. La guerra continuaba. Pero para nosotros, físicos del proyecto Molnija, terminó precisamente aquí, en este punto donde la ciencia venció por última vez a la materia, destruyéndola. Moscú, noviembre de 1944. En los despachos de la Lubyanka siempre hay el mismo olor, mezcla de tabaco caro, herzegovina flor, cera para pisos y sudor frío. Aquí no se oye el ruido de la calle. Aquí solo se oye cómo crujen las páginas de los expedientes penales y cómo hacen tic-tac los relojes de péndulo, midiendo el tiempo que queda hasta la sentencia. Alexei Stepanov estaba de pie en medio de un enorme despacho con paneles de roble.
Se sentía un extraño en este templo del poder. Sus manos, con manchas de aceite de máquina impregnadas en la piel y quemaduras de soldador, contrastaban bruscamente con la blancura almidonada del mantel en la mesa de reuniones. Frente a él estaban sentadas personas que decidían los destinos de los frentes: generales, comisarios del pueblo, supervisores. Sus rostros eran impenetrables, como lápidas de granito. «Informe, camarada ingeniero». La voz del presidente de la comisión era baja, pero por eso aún más pesada. Stepanov abrió la carpeta. El papel crujió en el silencio. «Resultados de las pruebas de campo del proyecto Molniya durante la operación Bagration», empezó. Su voz era seca, desprovista de emociones. Simplemente leía estadísticas. Cantidad de enfrentamientos de combate, 4. Cantidad de unidades de vehículos blindados enemigos detenidas, 128. Bajas irremediables del personal del grupo científico, 6 personas. Efectividad de inutilización del equipo eléctrico de la Wehrmacht, 98%. Calló, esperando reacción. Esperaba preguntas sobre táctica, sobre el soporte técnico, sobre condecoraciones para los caídos. Esperaba que le dieran recursos para nuevos desarrollos, para mejorar los generadores, porque habían logrado lo imposible. 128 tanques. Son dos brigadas de tanques completas, destruidas sin un solo disparo. Pero no hubo reacción. Los generales se miraban entre sí. En sus ojos Stepanov no veía triunfo, veía miedo. Y ese miedo no estaba dirigido a los alemanes, estaba dirigido a él, Stepanov, y a esa fuerza que trajo en esa carpeta. Uno de los civiles, un hombre con traje gris y anteojos de pasta, se quitó lentamente los lentes y los limpió con un pañuelo. «Usted dice 128 tanques», pronunció pensativo. «Los apagaron como una bombilla en el baño». «Así es». «Y dígame, camarada Stepanov». El hombre de gris levantó los ojos hacia la lámpara que ardía bajo el techo. «Si usted puede detener un regimiento de tanques en campo abierto, ¿qué le impide a usted o a una persona con sus conocimientos detener el parque de trolebuses en Moscú? ¿O dejar sin energía a la fábrica Krasny Proletari? ¿O apagar las comunicaciones en el Kremlin?» Stepanov se quedó pasmado. La lógica de la pregunta era monstruosa en su paranoia burocrática. «Pero nosotros trabajamos para la defensa. Somos gente soviética», murmuró. «La gente cambia, camarada ingeniero, pero la física permanece», atajó duramente el presidente. «Hoy detuvo a Guderian, y mañana algún listo armará una cosa así en un garaje y detendrá el metro, o el sistema de ventilación en el búnker del gobierno». En el despacho se hizo un silencio pesado. Stepanov de repente entendió. No ven en el Molniya un arma de victoria, ven en ella una amenaza a la estabilidad. Un tanque se entiende, un tanque es blindaje y cañón. El tanque lo maneja una tripulación, a la tripulación un comandante, al comandante el partido. Pero el impulso electromagnético es un elemento natural, invisible, incontrolable, absoluto. Un arma que vuelve inútil cualquier poder basado en la técnica. Esta arma es asimétrica, continuó el hombre de gris. Es demasiado barata y demasiado efectiva. Si esta tecnología se filtra, y se filtrará. Los espías no duermen. En 5 años cada país podrá construir un inhibidor así. Y entonces las guerras serán imposibles. Y si las guerras son imposibles, ¿cómo defenderemos la revolución? ¿Cómo proyectaremos fuerza? El veredicto se dictó al instante, sin votación. Se leía en sus ojos. «Cerrar el proyecto», dijo el presidente cerrando la carpeta. «Clasificación, de especial importancia. Todas las muestras de técnica a la chatarra. La documentación, destruir. Dejar un ejemplar del informe en el archivo especial de la NKVD». «¡Pero esto es traición!» Stepanov no aguantó. Dio un paso hacia la mesa. «Nos adelantamos al tiempo medio siglo. Es un avance. Podemos usar este principio con fines pacíficos, en la energía, en la industria». «Camarada Stepanov», la voz del presidente se volvió helada. ¿Quiere ir a un campo de trabajo por divulgación de secreto de Estado? ¿O quiere trabajar tranquilo en la cátedra y enseñar a los estudiantes la ley de Ohm? El mundo no está listo para su arma, y nosotros no estamos listos. Olvídelo.
2 días después. Zona industrial en las afueras de Moscú. Planta de reciclaje de chatarra. El cielo gris y bajo dejaba caer una nieve fina. Frío, sucio. Stepanov estaba parado junto a una enorme prensa hidráulica. A su lado estaba ese mismo mayor Gromov. Ahora llevaba insignias de coronel. Ascenso por el cierre exitoso de un tema peligroso. Obreros con chaquetones manchados de aceite descargaban cajas de los camiones. Esas mismas cajas que salvaban bajo el fuego en Bielorrusia. Esos mismos generadores que soldaban con los dedos congelados. Molnilla 4, Molnilla 5, el bloque experimental de resonancia. Todo esto ahora era simplemente basura. ¡Arranca!, hizo una seña el capataz. La placa de la prensa se deslizó hacia abajo con un zumbido pesado y gutural. Stepanov miraba cómo la placa de acero tocaba la carcasa del emisor. Crujió el vidrio de las lámparas. Ese sonido se parecía al crujido de huesos. Luego rechinó el cobre. La carcasa se aplastó, soltando sus entrañas. Cables, bobinas, condensadores. La compleja y genial arquitectura del aparato se convertía en una torta plana y fea. Del transformador aplastado fluyó aceite negro, mezclándose con la nieve, como sangre. ¿Te da pena?, preguntó Gromov, encendiendo un cigarrillo. Stepanov no respondió. Miraba cómo moría el trabajo de toda su vida. 3 años de noche sin dormir. Riesgo. Víctimas. Sidorov, Vorobiov, murieron por esto. Para que ahora esta prensa desalmada convirtiera su hazaña en chatarra. No sientas pena, Alexei. Gromov soltó un chorro de humo. Tienen razón allá arriba. Imagina si Hitler hubiera tenido esto en el 41. Nos habría apagado todo. Luz, comunicaciones, fábricas. Habríamos perdido en un mes. Un arma así es una caja de Pandora. La entreabrimos, nos horrorizamos y la cerramos de vuelta. Podríamos haber cambiado el mundo, dijo Stepanov sordamente. El mundo no quiere cambiar, observó filosóficamente el coronel. El mundo quiere una guerra comprensible. Proyectil contra blindaje, bala contra casco. Y tú propusiste un botón de apagado. Es demasiado simple y demasiado aterrador. El poder se mantiene en el control, y a tu Molnilla no se la puede controlar. Hoy apagaste un tanque, mañana apagas el interruptor en el Kremlin porque no te gusta la política del partido. ¿Entiendes? Otra caja cayó con estruendo en la cinta transportadora. Era el panel de control, ese mismo tras el cual murió Vorobiov. En el panel de ebonita aún quedaban manchas oscuras, la sangre del ingeniero. La prensa bajó. La ebonita se partió con un chasquido seco. Las agujas de los instrumentos saltaron de las ranuras. Todo terminado. Stepanov se dio la vuelta. Adentro había vacío. No había ni rabia ni rencor. Solo un vacío terrible y vibrante. La burocracia resultó más terrible que el Tiger. Un tanque se puede quemar. Una orden de destrucción no se puede quemar. El papel es más fuerte que la física. ¿Y ahora qué?, preguntó mirando la nieve sucia. Ahora el olvido, respondió Gromov. Firmarás un papel de no divulgación por un plazo de 50 años. Nunca, oyes, nunca contarás sobre esto. Ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus colegas. Olvidarás las palabras resonancia e inducción en contexto de combate. Serás un docente común y aburrido. Ese es el precio de tu vida. Caminaban hacia el auto. Un MK negro esperaba en el portón. A sus espaldas zumbaba la prensa, siguiendo masticando el futuro que nunca llegó. Stepanov subía al auto con la sensación de que enterraba no hierro, sino parte de su alma. La ciencia perdió ante la política. La genialidad perdió ante el miedo. Ese día en Moscú no hubo fuegos artificiales. Ese día la Unión Soviética destruyó su arma más poderosa para salvarse de su propio miedo al progreso. Stepanov miraba por la ventana las calles grises. La ciudad vivía su vida. Los tranvías sonaban, la gente se apuraba a las fábricas. Nadie de ellos sabía que recién, en el sucio patio trasero de una zona industrial, fue destruida una tecnología capaz de detener cualquier ejército del mundo. Y, tal vez, fue para mejor. La humanidad aún no ha crecido lo suficiente para jugar con relámpagos. Los fósforos no son juguete para niños.
especialmente si esos fósforos pueden quemar la civilización. Año 1981, noviembre, Moscú. En la sala del Departamento de Cardiología del Hospital Especial olía a cloro, repollo cocido y vejez. Este olor era lo opuesto a lo que olía nuestra juventud: ozono, cobre caliente y miedo. Aquí había silencio. Demasiado silencio para un hombre que recuerda cómo zumba el aire cuando pasan a través de él megavatios de energía. Alexei Stepanov yacía en la cama alta. Tenía 70 años, pero parecía de 90. La guerra no suelta a sus soldados, incluso si no llevaron charreteras, sino batas blancas. La guerra lo alcanzó en forma de isquemia, arritmia y un insomnio infinito y corrosivo. Junto a la cama, en una silla dura, estaba sentado un anciano con un saco gris gastado, Mikhail Glushkov. En el 44 era técnico junior, un muchacho que cargaba cables pesados bajo el fuego en Osipovichy. Ahora era pensionado de importancia federal, ex jefe de energía de una gran fábrica. Dos ancianos, dos restos de una época de titanes. Entre ellos había un abismo de 37 años de silencio. «El aparato pita», dijo Glushkov en voz baja, señalando el monitor cardíaco. «El ritmo falla, justo como entonces, en el tercer circuito, ¿te acuerdas? Cuando buscábamos la resonancia en la fase». Stepanov sonrió débilmente. La sonrisa salió torcida, forzada. «Entonces podíamos girar el dial y nivelar la frecuencia, Misha. Pero aquí la mecánica se desgastó. El aislamiento está perforado. El recurso se agotó». Hablaban alegóricamente. Era un hábito impregnado en el subconsciente. Compromiso de no divulgación por un plazo de 55 años. Clasificación Top Secret. Incluso aquí, ante la cara de la eternidad, temían llamar a las cosas por su nombre. Las paredes oyen, y la conciencia no tiene fecha de caducidad. Toda la vida Stepanov vivió con la sensación de doble personalidad. De día era un profesor respetado, daba conferencias a estudiantes sobre circuitos eléctricos simples, escribía artículos aburridos en revistas científicas. Por la noche llegaba a casa, se sentaba en el sillón y recordaba cómo con un giro de interruptor detenía armadas de tanques. Conocía un secreto que podría haber cambiado la energía mundial y el arte militar. Pero callaba. Llevaba este secreto como una esquirla radiactiva en el pecho. «Ayer estuve en el archivo», dijo de pronto Glushkov, bajando la voz a un susurro. «Mi sobrina trabaja ahí. Le pedí que revisara por el índice. Bueno, ya sabes, expediente número 074B». Stepanov giró la cabeza. En sus ojos descoloridos brilló una chispa del fuego antiguo y frío. «¿Y qué?» «Nada, Alexei Petrovich. La carpeta está en el archivo especial. Tiene polvo de un dedo de grosor. Nadie la ha abierto desde el mismo día en que entregamos el informe. Nadie. Las páginas seguramente ya se pegaron. Los planos se destiñeron. Somos fantasmas. No existimos, ¿entiendes? No hubo ningún Molnilla. No hubo Gorodiche. No hubo Boroviov. Oficialmente pasamos toda la guerra diseñando cocinas de campaña». Stepanov cerró los ojos. ¿Rencor? No, no había rencor. Había una extraña sensación de alivio. El olvido también es una forma de protección. Si se olvidaron de ello, significa que el genio se quedó en la botella. «Eso es bueno, Misha», susurró. «Eso es muy bueno. Que el polvo se quede ahí. El polvo es el mejor aislante». Recordó la carrera armamentista, Hiroshima, la crisis del Caribe. El mundo se balanceaba al borde de la destrucción. El garrote nuclear colgaba sobre la humanidad como una espada de Damocles. Si a esto se hubiera sumado también un arma electromagnética capaz de apagar ciudades y países, la civilización se habría derrumbado en el caos. Imaginen un mundo donde cualquier terrorista puede armar en un garaje un emisor y detener un avión en el aire o dejar sin energía una estación atómica. Hicimos todo correctamente. Stepanov apretó la mano seca de Glushkov. Los dedos estaban fríos, pero el apretón seguía siendo firme. No les dimos los fósforos. Seguimos siendo humanos, Misha. No nos convertimos en Heróstratos. Glushkov asintió. Sacó del bolsillo un pañuelo y se secó los ojos. Y pensar que podríamos, Petrovich. Podríamos estar en los libros de texto. Monumentos, gloria.
los domadores de la electricidad. Los niños en las escuelas estudiarían el efecto Stepanov-Vorobiov. Y en lugar de eso, los niños están vivos, lo interrumpió Stepanov. ¿Crees que si la tecnología se hubiera ido al pueblo, habríamos llegado a los 80? Nos habrían hecho polvo nuestros propios inventos. Salvamos no solo Moscú en el 41, salvamos el futuro de nosotros mismos. Es matemática superior del humanismo, Misha. Sacrificar ambiciones por la supervivencia de la especie. En la sala se asomó la enfermera, joven, sonrosada, con bata almidonada. Ciudadano Glushkov, el tiempo de visita terminó, dijo estrictamente. El paciente necesita reposo. Le hace mal alterarse, la presión salta. Glushkov se levantó pesadamente. La silla crujió. Me voy, Alexei. Aguanta ahí. Todavía hay resistencia en la red. Mantenemos la tensión. Vete. Stepanov soltó su mano. Y recuerda, mientras callemos, el mundo está a salvo. Somos fusibles. Mientras no nos quememos, el circuito funciona. Glushkov se fue, arrastrando los pies. La puerta se cerró, cortando la franja de luz del pasillo. Stepanov se quedó solo. En la oscuridad, la luz verde del monitor cardíaco dibujaba la curva de su vida. Arriba abajo, arriba abajo. Miraba esa luz y no veía un pulso. Veía el osciloscopio en el sótano frío del año 41. Veía la sinusoide verde de resonancia que temblaba antes de convertir el acero alemán en chatarra inútil. Toda su vida se comprimió en un punto. Heroísmo silencioso. Nadie sabrá cómo temblaban sus manos cuando cortaba los cables en el circuito. Nadie sabrá cómo olía a carne quemada durante la perforación del aislamiento. Nadie sabrá cómo lloraba Vorobiov enviando a la muerte el equipo para ganar 5 minutos. La historia ama las victorias ruidosas. La bandera sobre el Reichstag, el desfile en la Plaza Roja. Pero su victoria fue silenciosa, sin ruido, como la propia corriente eléctrica. Detuvieron el mal sin crear un mal nuevo. Se fueron a la sombra para dar luz a otros. Stepanov sintió cómo el corazón se saltaba a un latido. La pausa se alargó. La tensión caía. El generador se detenía. Pero no había miedo. Había la tranquilidad de un hombre que terminó su turno. Pasó la guardia al silencio de los archivos. Seguimos siendo humanos. Pasó por su conciencia que se apagaba. Eso era más importante que cualquier premio Nobel. Más importante que cualquier título. Pasaron por el infierno de la guerra teniendo en las manos el arma del juicio final. Y encontraron fuerzas para destruirla, y no al mundo. La línea verde en la pantalla se enderezó. Un pitido fino y prolongado cortó el silencio de la sala. No era una señal de alarma. Era la señal de fin de misión. Operación completada. No hay bajas. Secreto guardado. Circuito abierto para siempre. Año 2003. Moscú. Archivo central del Ministerio de Defensa. Aquí huele podredumbre y celulosa reseca. Este olor se impregna en la ropa, en la piel, en los pulmones. Es el olor de secretos olvidados. Aquí no hay ventanas, solo filas de estantes metálicos que se pierden en la oscuridad, llenos de millones de cajas de cartón. En cada caja el destino de alguien, la hazaña de alguien o el crimen de alguien, convertido en un seco informe de oficina. El silencio aquí es absoluto. Presiona los oídos más fuerte que el estruendo de los cañones. En este silencio solo se oye el crujir de las páginas y la tos seca del historiador. Andrei Sokolov, investigador del Instituto de Historia Militar, se frotó los ojos cansados. En sus manos tenía guantes blancos de algodón. Tocar los documentos con la piel desnuda está prohibido. La grasa de los dedos mata el papel. Sokolov buscaba estadísticas sobre el consumo de combustible diésel durante la operación Bagration. Trabajo aburrido y rutinario para la tesis. Tiró hacia sí otra caja polvorienta del estante número 44/8. El cartón estaba viejo, las esquinas deshilachadas. La caja claramente no se había abierto en décadas. Adentro, entre facturas estándar de combustibles y lubricantes, había una carpeta que no encajaba en la serie general. Era más gruesa que las demás. En la portada, en lugar del número estándar de la unidad militar, solo había un índice, 074B. Y en diagonal, un sello rojo y grueso, Top Secret, de especial importancia,
conservar eternamente, no abrir. Más abajo había otro sello, fresco, azul, desclasificado, vencimiento de plazo, comisión del 15 de enero de 2002. Sokolov desató las cintas. El nudo estaba apretado fuerte, como si quien lo ató hace medio siglo quisiera sellar el contenido para siempre. La carpeta se abrió. Lo primero que vio el historiador fue un plano. No era el esquema de un tanque, ni un plan de ofensiva. Era el esquema eléctrico principal de un dispositivo que parecía el delirio de un futurólogo loco. Válvulas de vacío en combinación con guías de ondas de geometría extraña, circuitos de refrigeración, cálculos de inductancia. Sokolov era de humanidades, pero entendía lo suficiente de técnica para comprender. Ante él había un transmisor, pero de una potencia monstruosa, desorbitada. Pasó la página. Informe sobre pruebas de campo. Fecha: 23 de junio de 1944. Zona: Gorovice. Los ojos del historiador corrieron por las líneas. El texto estaba escrito en una máquina vieja. La cinta estaba descolorida en partes. Las letras A y O perforaban el papel. Objeto: columna de tanques pesados alemana. Cantidad de unidades: 32. Impacto: inutilización remota de la red eléctrica de a bordo. Resultado: parada del 100% de la técnica. Bajas entre el personal enemigo por fuego de artillería: 0. Sokolov se quedó helado. Releyó el párrafo 2 veces. Parada del 100%, sin disparos, en el año 44. Es imposible. Contradice todos los libros de historia, todos los manuales técnicos de esa época. Entonces no había armas electromagnéticas. Es ciencia ficción. Pero el papel era real. Papel alimenticio de tiempo de guerra, amarillento y quebradizo. Las firmas eran reales. La tinta se había desteñido, volviéndose violeta. Jefe del proyecto: ingeniero coronel Gromov. Constructor jefe: Vorobiov NP, póstumo. Ingeniero líder: Stepanov AP. Sokolov empezó a leer con avidez. Se olvidó de la tesis, del combustible diésel, del tiempo. Ante él se desarrollaba un drama del que callaron 60 años. Leía los protocolos de interrogatorios de tanquistas alemanes prisioneros, que con horror contaban sobre el rayo negro y los motores muertos. Leía los memorandos de Stepanov, donde describía con el lenguaje seco de las fórmulas la resonancia del aislamiento. El historiador pasaba las páginas y sus manos con guantes temblaban. Veía las fotografías, fotos en blanco y negro, granuladas. Ahí una extraña construcción de tubos y cables en la caja de un camión. Ahí un campo sembrado de tanques parados de los que no sale humo. Ahí las ruinas de la torre de agua en Osipovichi. Con cada página el cuadro se aclaraba. No era una mistificación, era un avance. Físicos soviéticos en sótanos sucios, bajo bombardeos, crearon una tecnología que adelantó al mundo medio siglo. Encontraron la forma de detener la guerra de las máquinas. ¿Pero por qué nadie sabe de esto? ¿Por qué el Molni ya no está en el Museo de las Fuerzas Armadas? La respuesta estaba al final de la carpeta: acta de destrucción. Con el fin de prevenir la filtración de tecnologías críticas, en vista de la imposibilidad de garantizar la seguridad de uso en tiempo de paz, ordeno destruir los modelos experimentales, retirar la documentación, transferida al personal a otros proyectos con reducción de nivel de acceso. Sokolov se recostó en el respaldo de la silla. En el silencio del archivo, este documento sonaba como una sentencia, pero no a personas. Sentencia a las ambiciones. Entendió la magnitud de lo ocurrido. Esas personas, Stepanov y Vorobiov, no solo inventaron una superarma, tuvieron el coraje de renunciar a ella. Entendieron que la humanidad, desgarrada por la guerra, no está lista para tal fuerza. El botón de apagar en manos de un salvaje es más terrible que un garrote. Si la tecnología se hubiera masificado, el mundo se habría sumergido en el caos de catástrofes tecnogénicas. Cualquier loco podría dejar sin energía un hospital o una ciudad. Destruyeron el trabajo de su vida para salvar el futuro. Para salvar este mismo año 2003, en el que Sokolov ahora está sentado bajo una lámpara eléctrica que arde pareja y tranquila, sin temer un golpe de resonancia. Fue una hazaña,
pero no de esas sobre las que escriben en los periódicos. Fue una hazaña de abnegación, el punto más alto del humanismo de los técnicos. Enterraron su talento en la tierra, para que en esa tierra pudieran crecer flores, y no ceniza radioactiva. Sokolov sacó su teléfono móvil, un simple modelo con tapa, miró la pantalla. Hay señal, batería cargada, todo funciona, gracias a ellos. Cerró la carpeta con cuidado. Ahora no era solo una pila de papel, era el Arca de la Alianza. La verdad salió a la luz. 59 años de silencio terminaron. El historiador sabía lo que haría. Escribiría un libro, no una monografía seca, sino un requiem. Devolvería los nombres de Stepanov y Vorobiov al panteón de la ciencia. El mundo debe saber que en el año 44, cerca de Minsk, físicos soviéticos detuvieron una armada de tanques con el poder del pensamiento y alambre de cobre. Y que ellos mismos se detuvieron cuando entendieron que habían ido demasiado lejos. Sokolov salió del depósito. En el pasillo había luz eléctrica común, amarilla. La bombilla zumbaba con una frecuencia de 50 hercios. Antes no notaba ese sonido. Ahora ese zumbido le parecía una voz. La voz de aquellos que domaron el rayo y lo encerraron de vuelta en la botella. En la calle llovía. Moscú estaba atascada en el tráfico. Millones de autos, millones de motores, millones de circuitos electrónicos. Todo este mundo complejo y frágil vivía, respiraba, se movía. Existía solo porque hace mucho tiempo, en un noviembre frío, un ingeniero firmó un acta de destrucción, eligiendo el olvido en lugar de la gloria. Sokolov se subió el cuello del impermeable. Llevaba en su maletín copias de los documentos. La historia resucitó. La ceniza se convirtió en palabras. La justicia no es venganza. La justicia es memoria. Y hoy esta memoria dejó de ser secreta. La física venció a la muerte, porque las fórmulas no se queman. Simplemente esperan su hora para volver a hablar con nosotros en el lenguaje de la verdad. Ruidosa, como la descarga de un rayo, y silenciosa, como el susurro de una página de archivo.